Efectivamente, el apóstol Pablo nos ilustra en esa confrontación que tiene con el apóstol Pedro allí en Antioquía sobre la naturaleza de la salvación, la naturaleza de nuestra condición como justos. Y eso teniendo en cuenta el contexto judío, que no es poco, para ver dónde se halla el lugar de la ley, es decir, la ley entendida por todo lo que Moisés había enseñado, por todos los ritos, especialmente la circuncisión, la Pascua y estas fiestas que se hacían en el año, las fiestas anuales. Todo eso indicaba que tantos siglos, teniendo comunión el Señor con su pueblo a través de esas leyes, porque esas leyes eran las que el Señor dio para conservar a su pueblo como su pueblo, el lugar de su adoración, el lugar de su santidad. Ahora, ¿qué sitio tienen esas leyes? Porque hasta aquí habían sido fundamentales. Los que estaban en esas leyes eran el pueblo de Dios. Fuera de ellas, el Señor no tenía comunión, no tenía presencia. Bueno, pues ahora el problema que se planteaba, y es evidente, es saber que cuando Cristo ha venido y ha cumplido todo eso, pues hay ahí una situación, hay una enseñanza específica, la cual, si no se entiende bien, luego no se usará bien la ley, no se usará bien los textos que el Señor había dado a su pueblo para que cumplieran, pero todo como un requisito, como un dato, hasta que viniera la obra perfecta, aquel a quien se anunciaba en medio y por medio de esos ritos, que era el Mesías. Como no se entienda bien eso, luego la ley se usa mal, o se desprecia como algo inválido para las cuestiones de tipo moral, o se la usa como un instrumento para la propia justicia. Y ninguna de las dos cosas vale. Y eso es lo que desgraciadamente en la historia de la cristiandad ha ocurrido hasta el día de hoy. Un mal uso de la ley. Quien no tenga un buen conocimiento de la obra de Cristo usará mal la ley, usará mal los elementos de moralidad, de conducta, englobados aquí en la palabra ley, teniendo en cuenta que hay una diferencia, y eso hay que recordarlo siempre, enorme, claro, una diferencia totalmente diametral entre lo que es la ley de Dios, el problema que aquí se está planteando, porque estos judaizantes, estos que estaban perturbando a las iglesias de Galacia, no traían leyes nuevas, sino que hacían un mal uso de las leyes de Dios, de las que Él había establecido. Con el paso del tiempo, el problema está en que ser salvos por la conducta, por la moral, etcétera, a veces, muchas veces, se entiende precisamente no en relación a la ley de Dios, sino a la ley de la Iglesia, a las leyes eclesiásticas que se han ido poniendo con el paso del tiempo, a procesiones, ritos de órdenes religiosas, conductas eclesiásticas. O sea que ya, si con la ley de Dios no hay salvación, y se dice claramente, no se puede obtener justicia por medio de las leyes que el mismo Señor dio a su pueblo, cuanto menos se podrá obtener salvación por las leyes de las iglesias y por los ritos y por las conductas que las iglesias consideren fundamentales. Tanto lo uno como lo otro no vale, pero puestos a poner, todavía podríamos decir, hombre, comparativamente las leyes que puso Dios siempre tendrán un rango superior a las que hayan puesto los hombres. Pues esa es la cuestión al día de hoy, que se pretende una salvación mezclada con la obra de Cristo, no ya ni siquiera con la ley de Dios, a la cual se la suele olvidar bastante, sino con leyes humanas. Eso no sirve. Se puede decir que hay un Cristo en las iglesias que tienen este método de salvación, que a Cristo no lo han repudiado. Pues claro que no, tampoco expulsaron a Cristo del horizonte las iglesias de Galacia. Cristo estaba allí, pero estaba mezclado. Y donde esté Cristo mezclado, ese no es el Cristo nuestro, el de la salvación. Ese es un Cristo falsificado, ese es un Cristo sometido, y por lo tanto no es el Rey, es el Señor. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque el Evangelio que salva, el único Evangelio que salva, por el cual hemos sido salvos, es el de Cristo. Es el que está Él completo y único,
Pero todo lo que sea mezclar eso, al final no sirve para nada, porque no hay salvación. Ni siquiera por la ley lo había, pues cuanto menos por las mezclas que a lo largo del tiempo se han ido haciendo con las leyes de Dios, con las leyes humanas, mezclándolo todo, y en esa mezcla poniendo también a una figura que ya no es el Cristo verdadero, pero a una figura que llaman Jesús. Eso no vale, pero el cristianismo, desgraciadamente, pues conserva ese mecanismo de proponer que teniendo a Cristo, ya con eso es suficiente porque lo demás no importa. Bueno, Pablo dice, cuidado ahí, no importa si no es fundamental en ese planteamiento, pero como aquí estaban haciendo los Gálatas, de colocar junto a Cristo otra cosa fundamental, pues entonces ese Cristo ya no vale y lo otro ya no es relativo, lo otro ya no es una cosa menor, sino que se transforma en un elemento de salvación. Y el argumento que pone el apóstol Pablo es un argumento sencillo, evidente, pero que tiene que ponerlo, porque él, es verdad que incluso cuando habla aquí en este texto que hemos leído, del final del capítulo 2, de un modo personal, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, etcétera, este yo es de Pablo, evidentemente, pero también es un yo genérico, es del creyente, es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se halla en esta condición. Y lo que se le está diciendo a los otros, a Pedro en este caso, que estaba desviándose del camino, y eso es una lección siempre para nosotros, cómo se habían desviado esta gente del camino. Y por eso hay que recordar siempre que la gracia del Señor no es solo en el momento de salvarnos, sino que nos conserva por su gracia hasta el fin, porque por nosotros mismos fácilmente nos perderíamos y meteríamos otros elementos junto con la persona de Cristo. Pero el propio poder del Evangelio es el que impide que eso se produzca. Y fijaos, lo impide a veces de modo dramático. Por ejemplo, el poder de Dios impide que Pedro, Bernabé y otros se estén desviando. ¿Cómo? Por la reprensión de Pablo. O sea que esto que está ocurriendo allí es un modelo también de cómo el Señor usa los medios adecuados para preservarnos. Es decir, Pedro aquí está siendo reprendido públicamente. Y ese es el modo como Dios lo está conservando en la verdad. Y así nos ocurre tantas veces, por medio de las Escrituras, por medio de circunstancias, que el Señor nos avisa para que no nos desviemos del camino. Pero eso lo hace Él. Eso no fue un invento que se le ocurrió a Pablo en aquel momento, sino que en esa circunstancia, para conservar la verdad y conservar a los que somos de la verdad, el Señor usa esa discusión pública, que alguno la criticará, incluso diciendo, hombre, aquí Pablo se pasó, porque no decimos que los hermanos tienen que dirimir sus cuestiones primero en secreto y que si no te arreglas en secreto lo digas en público. Algunos dicen eso, pues aquí Pablo no hizo tal cosa. Hombre, no la hizo porque no convenía hacerla, ni había que hacerla, aquello era público, tampoco había mucho tiempo que perder, y Pablo lo reprendió cara a cara, porque era de reprender. Y esto es el modo como Dios conserva a Pedro, y como Dios conserva a Bernabé, y como Dios conserva a los Gálatas que se estaban desviando para que se mantuvieran en el camino, lo cual Pablo en esta carta tiene la esperanza de que sea así. Pero ese método, por lo tanto, es imprescindible. El Señor nos cuida, nos conserva en la verdad por medio de la reprensión, de su palabra, por supuesto, y también de actos en su providencia, para que al final no nos desviemos, pero de nuestro natural caedizo. Como dice uno de nuestros reformadores del siglo XVI, ese nuestro natural caedizo, que tenemos esa tendencia siempre a la caída, pues con ese natural estaremos perdidos, pero el Señor nos conserva por su Espíritu. Y a eso vamos, esta diferencia que hace el apóstol Pablo aquí y en el texto que hemos leído y que ahora recordaremos un poco de la carta a los Romanos, de vivir por la carne o de vivir por el Espíritu. Pero aquí lo que el apóstol está explicando a los judíos, haciendo un poco la condición de diálogo con Pedro, con aquel que estaba siendo el instrumento para que los demás se desviaran. Si tú, siendo judío, vives tu fe y estás vivo en relación con Dios
como un gentil, porque no es que Pablo estuviera recriminando a Pedro de que Pedro no conservara ninguna costumbre cultural judía, porque realmente eso no era así. Muchos judíos cristianos seguían conservando, por ejemplo, pues sus costumbres de comidas, sus vestimentas y cosas culturales que no tienen ningún problema si no se colocan como imprescindibles para la salvación. Pero Pablo le está diciendo, bueno, pero ahora que somos salvos, ¿cómo somos salvos? ¿Por qué vivimos? Pues nosotros, judíos de nacimiento, y no como los gentiles, con los cuales no os queréis juntar ahora aquí, porque eso antes tenía sentido. Litúrgicamente, pues alguno podría argumentar que, que nosotros los judíos tenemos los ritos que nos santifican, pero los gentiles no, y los gentiles están siempre manchados, están siempre impuros, pero nosotros no, y por lo tanto para no tocar su impureza, pues no tocamos a los gentiles, y menos comer con ellos. Eso tendría un sentido cultural anterior, pero cuando ha venido Cristo y ha quitado la barrera de separación, todo eso ya no tiene sentido. Y ahora lo que se le está diciendo a Pedro es, ¿cómo eres salvo? En él, para todos los judíos, ¿cómo eres salvo? Eres salvo por la fe. Por lo tanto, tu condición judía aquí, ¿de qué te sirve? Porque lo que tú quieras aportar como judío, el pretender cumplir esos ritos, no te puede salvar. Por lo tanto, tú eres salvo igual que el gentil, por la fe. Y si nosotros, habiendo recibido esa salvación solo por la fe, como una realidad que Dios nos ha dado, pues entonces nosotros estaremos convirtiéndonos ahora en pecadores como los gentiles, en impuros. Estaríamos siendo igual que ellos, porque nosotros, con nuestra pureza ritual, no hemos podido salvarnos. Y hemos leído, porque la ley es débil en el sentido de que no puede cumplir su función por nuestra causa, por nuestra carne, por nuestra condición natural de rebelión. Por lo tanto, por la ley ya nos olvidamos. ¿Cómo hemos sido salvos? Por la fe. Pero por la fe significa que no tenemos nada, igual que los gentiles. Entonces resulta que Pablo está diciendo, nosotros, cuando hemos creído, nos hemos convertido en impuros, como los gentiles. Hemos sido puestos en el mismo lugar, porque la fe no ha hecho diferencias. Por lo tanto, nosotros al creer somos igual que los gentiles. Y ahora Pablo le dice a Pedro, entonces, en la fe, ¿cómo quieres volver a meter tú algo de los judíos? Si la fe nos hace a todos, en un sentido, gentiles, nos hace pecadores, nos hacen impuros. ¿Por qué nos hace? No porque nos convierta, no porque Cristo sea un ministro de hacernos pecadores o un ministro de pecado, sino porque se muestra que al creer en Él somos del pecado. Y esta es la simple presencia, incluso gráfica, que Pablo hace del Evangelio. Si hemos creído en Él, pues somos de la impureza, estamos en la condenación, porque ninguno que crea en Él de verdad está fuera, viene de otro lugar. Por lo tanto, creer en Cristo nos hace a todos igual, diciéndonos, no hay manera de obtener justicia, sino solo en Él. Y cuando hemos hecho esto, dice Pablo a su compañero Pedro, cuando hemos hecho esto, ¿qué ha ocurrido? Pues que nosotros somos igual que los gentiles. Nosotros tenemos la misma necesidad que ellos. Estamos en la misma condición. Y si estamos en la misma condición, ¿vamos ahora a volver a edificar lo anterior? ¿Vamos a volver a hacer algo semejante a lo que antes no nos ha servido? Y si no nos ha servido, esto que yo estoy haciendo, levantar la ley, eso que estáis proponiendo, eso sería convertirnos otra vez en gente que no puede justificarse, en transgresores. No tiene sentido usar la ley para algo que la ley no puede cumplir, porque la ley, en todo caso, podría cumplir el que uno, realizando todo lo que ella contiene, fuera justo. El que haga estas cosas será considerado justo, pero eso no puede ser. Por lo tanto, ahora ¿para qué la traes en relación con la justicia, en relación con la salvación? No hay lugar para ella, no hay lugar para nada. O sea, en Cristo no hay lugar para nada.
ni conducta, ni moral, ni leyes, ni algo humano que pueda presentarse. No hay lugar. Cualquiera que pretenda venir con algo ha fracasado. ¿Qué es, por lo tanto, lo que tenemos? Pues el Espíritu de Dios en nosotros, la fe, que hemos sido crucificados juntamente con Él. Y ahora Pablo dice, de Él, pero de cualquiera de los creyentes, y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pues se acabó todo. Ese es el fundamento y esa es la riqueza del creyente. Cristo vive en mí. Y no hay más, ni menos. Pero ante eso no puede valer que alguien venga, por mucho que su procedencia fuera de Jerusalén, donde estaban algunos apóstoles, etcétera, diciendo, no, ahora para que Cristo esté en nosotros, nosotros tenemos que circuncidarnos, o nosotros tenemos que hacer, se diría hoy, un acto voluntario de aceptación. Sin nuestro acto voluntario de aceptación, Cristo no puede venir a nosotros. Eso es diabólico, pero es típico, porque parece que si se quita ese modelo de presentar el Evangelio, se está dejando al hombre sin responsabilidad. Y eso es falso, la Escritura nunca lo dice. O sea que Cristo viene a mí y cuando viene a mí me produce esa nueva vida en la cual luego está, y eso es fundamental, el quererle, el amarle, el reconocerlo, pero eso es cuando Él está en nosotros. Sin Él estar en nosotros, eso no se puede producir nunca. Porque quizás donde mejor se podría haber producido es evidente, es en el mundo judío, que tenía toda la inercia de la tradición, toda la inercia de siglos, para que eso se produjera. Bueno, pues Pablo dice, pues no se produce. La ley, para nosotros, lo que es una realidad que nos mata. Nosotros somos muertos para la ley, estamos en esa condición. Por lo tanto, la ley, ¿a qué viene ahora? Para ponernos en relación con Cristo de una manera que sin ella sería imposible. Pues para nada. Pablo dice, de esa manera estoy destruyendo el Evangelio, estoy destruyendo la gracia. Por lo tanto, hay que rechazarlo. ¿Y qué tengo? Pues tengo esto, que he sido resucitado juntamente con Cristo, que he muerto con Él, como dice en la carta a los Romanos, que he sido bautizado en su muerte y que he resucitado con Él. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ese es el dato, ese es el fundamento. Pero vivir Cristo en mí significa que no hay nada previo en mí para que Cristo ejecute esa obra. ¿Cómo lo hace? Por su Espíritu, por su plan redentor, por la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, todo lo que queramos, pero siempre es de Dios. Siempre es de Dios. ¿Que Cristo viene a nosotros por su Espíritu? Muy bien, pero es su Espíritu. No viene a nosotros porque nosotros hemos hecho un acto de aceptación, un acto de reconocimiento de algo previo, y cuando eso se ha producido, entonces Cristo viene. No, Cristo viene porque Él quiere, y cuando Él está, se producen esos efectos, y tienen que producirse. Y ahora vamos a ello. Tienen que producirse, porque cuando Cristo ha venido a nosotros, ya no vivimos como antes, ahora vivimos por el Espíritu. Y ya no vivimos por la carne, ya vivimos por el Espíritu. Y ahora Pablo dice, y lo que yo ahora vivo en la carne, en mi existencia humana, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que Pablo está diciendo, yo tengo mi vida en esta obra de Cristo. Y ahora tengo un tiempo de vivir en la carne. En la carne significa en la existencia humana. Pero en esa existencia humana yo vivo, y puedo usar esa palabra, en la fe. La existencia humana sin una fe viva, pues ya lo dirá Santiago también. Eso no vale si uno dice que tiene el Espíritu o que cree, pero no tiene ningún elemento propio de ella, como amar a Cristo, desearlo, gozarse, etcétera. Los frutos del Espíritu están. Ya hemos dicho muchas veces, están en nosotros siempre mediados, siempre a través de el tamiz de nuestra existencia, de nuestra vida en la carne, en ese sentido de existencia humana.
y por lo tanto son frutos que salen de nosotros, pues siempre estropeados. ¿Tenía el Espíritu Santo, tenía los frutos del Espíritu el apóstol Pedro? ¿Y Bernabé? Evidentemente sí. ¿Qué ha pasado con Bernabé y Pedro? ¿Es que el Espíritu que está en ellos es menor que el que está en Pablo? De ninguna manera. Ocurre, sin embargo, que las circunstancias hacen que la expresión de nuestra carne, en un momento, pues tenga ese elemento de estorbo. Y eso va a ser así siempre. Y esa es una circunstancia que tenemos aquí, en la carne, en la historia presente, y que no tendremos cuando ya estemos libres de este cuerpo en la presencia del Señor. Pero eso no nos quita la verdad absoluta de nuestra condición y de nuestro ser uno con Cristo, y Cristo uno con nosotros. Por lo tanto, el Espíritu está en nosotros, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Eso es evidente. Pero vivir según el Espíritu no significa que no haya expresiones erróneas, que no haya elementos de tropiezo para nosotros y para los demás. Eso es evidente. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque esa es la historia de nuestra condición de creyentes. Pero de todo eso nos libra el Señor. El Señor nos sigue librando de todo lo nuestro, sigue librando a los demás de todo lo nuestro y a nosotros de lo otro de los demás. Como Pablo está recibiendo él, igual que los demás, esa presión tremenda de ver a Pedro, incluso a Bernabé, actuando de modo inadecuado, con lo cual se producía una enseñanza, se producía una pedagogía falsificada de la obra de Cristo. Antes comía con todos, pero cuando vienen aquellos de Jerusalén, se apartaba y solo comía con los judíos. Eso, que podía ser algo sin importancia en algún momento y en un contexto adecuado, pues eso podría ser algo irrelevante. Poco más o menos de gusto cultural, pero podría ser irrelevante. Pero cuando eso significaba que la diferencia entre los judíos, como partícipes de la ley, y los gentiles, que no tenían la ley, eso es fundamental, y que solo los que tienen la ley son ahora los que pueden tener a Cristo y tener comunión con ellos, ese modo, esa enseñanza, esa falsificación de la obra de Cristo era un falso evangelio. Evidentemente Pedro ni Bernabé quieren predicar un falso evangelio, pero ellos con su conducta están mostrando un falso evangelio. Y esa presión también la tendría Pablo. Pero en Pablo hay un dique, en ese momento, hay un dique del propio Espíritu impidiendo eso. Y ese dique en Pablo es el dique que sirve también para la Iglesia, que sirve para Pedro, que sirve para Bernabé, que sirve para los judíos en Antioquía y que sirve para nosotros hoy. ¿Y eso de dónde procede? Pues Pablo nos dirá, de Dios. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Por lo tanto, Pablo es el modelo de acción providencial de Dios para conservar a Pedro y para conservar a Bernabé y para conservar a los creyentes judíos que estaban en Antioquía. Y es el modelo también para nosotros hoy frente a cosas parecidas de las que allí estaban ocurriendo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, mira, si nosotros queremos plantear esto que tú estás haciendo, entonces, por demás, murió Cristo. Estamos quitando a Cristo del fundamento, porque Cristo no puede estar mezclado. No podemos decir, no, nosotros tenemos a Cristo. Eso lo decían los Gálatas. Y yo reitero esto mucho porque las iglesias de Galacia, por lo que vemos aquí, no tenían un evangelio amoral o inmoral. No estaban planteando cuestiones de negar la autoridad de la Biblia, de las Escrituras. No estaban ni siquiera negando la divinidad de Cristo, no estaban negando nada. Es decir, que serían iglesias totalmente ortodoxas, incluso muy afanadas en tener externamente una conducta intachable. Digo esto porque luego habrá otras iglesias que el problema sea diferente, y en la historia lo vamos a encontrar, iglesias que empezaban a negar la persona de Cristo por una parte o por otra, por su condición de Dios o por su condición humana, otras que
planteaban cuestiones diversas. Pero vamos a quedarnos en que estas iglesias, por lo que sabemos de ellas, no eran iglesias que se hubieran apartado de lo que sería la doctrina común, la doctrina ortodoxa. Y sin embargo, Pablo dice, estamos negando de esa manera a Cristo. Si esto funciona así, este pequeño detalle que a vosotros os parece algo tan necesario, pero que al final no le quita nada a Cristo, porque claro, si uno está diciendo hoy, para ponernos cada uno en su lugar, si hoy alguien está diciendo, no, mira, porque eso es lo que se dice, por mucha reforma que se haya celebrado, poco conmemorado, por muchas 5 solas que se estén diciendo continuamente, lo que se dice es, Cristo ha hecho una obra, bueno, perfectísima. Además, Cristo es Dios, la Escritura es inspirada, todo lo que se quiera. Pero eso no sirve si no hay un acto por parte de la persona, de su voluntad, de su pensamiento, etcétera, de aceptación. Si eso no se produce, Cristo no es efectivo. Cristo no puede salvar sin eso. Y eso es del hombre. Eso está ahí. Luego lo cambias como quieras. Puedes decir, esa es la fe. Sí, pero si la fe tú la pones como algo que se elabora contigo o que te necesita, cuidado ahí. Eso es lo mismo que estaban haciendo los Gálatas. Y esto es lo común hoy. Porque parece que decir lo contrario sería como negar el discurso. En la Escritura no se dice eso. Nosotros no negamos el discurso por decir al pecador que se arrepienta, que el Señor está ahí, que es juez, que tiene un tiempo, que acuda. Todo eso lo decimos porque son los medios que Dios usa para redimirnos. Pero eso no está significando que el pecador tenga una condición en la que sin Cristo y sin su obra él pueda efectuar unos pasos determinados que sean imprescindibles para que luego la obra de Cristo funcione. Eso es un falso evangelio y es el más común falso evangelio actual en la mayoría de las iglesias. Bueno, pues Pablo está diciendo, si eso es así, si es necesario un acto por parte del pecador que sea imprescindible antes de que Cristo intervenga y se coloque y sea nacido de nuevo y esté en nosotros y estemos nosotros en Él y ya no vivamos nosotros, sino Él vive en nosotros y nosotros en Él. Si hay algo previo, dice Pablo, entonces Cristo ya no sirve. En vano murió. No vale. Su muerte no puede tener sentido si le tenemos que añadir algo por parte nuestra. Aunque sea algo tan simple como que lo aceptemos. Ese concepto tan raro, ¿no? Porque es verdad que todos nosotros, como creyentes, si alguien nos dice, oye, ¿tú has aceptado que Cristo es Dios, que Cristo es tu Salvador? Pues sí, yo lo he aceptado. Hombre, porque podemos decirlo así, o lo he creído, o sí, lo he aceptado, vamos a emplear ese término. Pero ¿eso qué significa? Que nosotros estamos diciendo que hay un momento en el que nosotros aceptamos y por eso Cristo se integra en nosotros, de ninguna manera. Nosotros podemos decir todo lo que el Evangelio, la palabra de Dios indica, la Escritura, sobre el afecto, sobre servir al Señor, el temor de Dios, el creer en Él, el estar contentos con Él, todo lo que queramos, claro, pero porque Cristo está en nosotros. Eso no se puede dar fuera. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque Pablo llega a decir, mira que si la justicia viene por ahí, si nosotros para ser justos necesitamos ese puntito, entonces por demás murió Cristo. Cristo no puede ser alguien que ha muerto de esa manera. Aunque tú digas que es tuyo y que ha muerto y que predicas a Cristo crucificado, di lo que quieras. Si necesita algo externo tuyo o de alguien, ese Cristo no es el que ha resucitado. Pablo podría decir, mira, yo en ese Cristo no estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Él en mí. En ese no, en ese es que no tengo nada que ver. Y todos podríamos decir lo mismo. En un Cristo que no sea absoluto, ¿qué pintamos nosotros ahí? Es decir, ¿de qué nos serviría un Cristo que no sea absoluto para salvar? Porque todo lo que quiera que nos propongan que ha hecho, si al final eso no me sirve, es decir, si con eso Él no puede aplicarlo, pues entonces
¿para qué está? ¿Y que para que se pueda aplicar necesite algo mío? Pues de ninguna manera. Hemos leído antes en la carta a los Romanos este dato que el apóstol aquí nos presenta de que ahora el resto de tiempo que yo vivo, dice él, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este vivir en la carne, antes, en la carta a los Romanos, él ha dicho, cuidado ahí, que hay una expresión de vivir según la carne, que esa es indicación de condenación. Aquí Pablo no está diciendo, mira, yo vivo según la carne, estoy viviendo según la carne y sin embargo tengo mi fe puesta en Cristo y Cristo vive en mí. Eso no está diciendo. Pero lo que se está indicando aquí en otros lugares es, el tiempo que resta, yo vivo en la carne, no según la carne, es decir, vivo en la carne, pero yo vivo por el Espíritu. Y solo puedo vivir por el Espíritu si el Espíritu mora en mí. Si no mora en mí, pues no lo tengo. Eso lo dice el apóstol así de simple. Si no tenéis el Espíritu, pues no sois de él. Entonces, podéis poneros como os pongáis, dice Pablo, pero estaréis viviendo según la carne. Porque cualquiera que en este momento no tiene el Espíritu, solo puede vivir según la carne, porque no hay otra existencia. Y Pablo dice, y el que vive según la carne, sea judío o sea gentil, es decir, el que vive por su propia existencia, el que no tiene otra cosa más que su propia existencia, aunque esa existencia sea judía, y esa existencia sea de guardar todos los ritos como Pablo los guardaba, porque Pablo llega a decirnos, yo en cuanto a la ley soy intachable. Pero cuando viene ese dato, cuando viene esa revelación de Dios, cuando viene la verdad de comprender lo que la ley indica, dice Pablo, eso me mató, me dejó muerto, me dejó en mi muerte. Entonces comprendí que estaba muerto, porque mientras que yo no tenía vida, mientras que Cristo no me había redimido, ni su operación, su fuerza, no había abierto los ojos de mi corazón, mientras que yo no tenía eso, yo pensaba, dice Pablo, que en la ley tenía la justicia. Que reitero, en la ley de Dios, no en algunas costumbres paganillas religiosas, sino en la propia ley de Dios. Pero Pablo luego dice, ahora llega un momento en que yo veo la realidad. Y eso por la gracia de Dios. Y al verla, veo que en la ley estoy muerto. Por lo tanto, ¿yo para qué quiero la ley en este sentido? Si la ley me mata, si yo estoy muerto en ella. Yo soy muerto para la ley por la ley. Hay ahí una realidad. Luego hay otra ley, hay otra norma, hay otro sistema, que es el de la gracia de Dios, el de la redención. Y yo ahí, pues soy redimido por la obra perfecta de Cristo. Y ahora resulta que eso significa que yo ya tengo el Espíritu y que ahora vivo por el Espíritu. No vivo como antes, no vivo por la carne o según la carne. Ahora, quien no tenga el Espíritu, dice Pablo, si no tienes el Espíritu de Cristo, lo que te queda es que no hay otro lugar. Solo tienes vivir según la carne. Según la carne, vivir en esa condición que podría ser una condición ultra religiosa en la que uno pudiera incluso dar todos sus bienes para los pobres, entregar su cuerpo para ser quemado, pero vive según la carne, no tienes el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu, sencillamente no es de él. Y esto quiero subrayarlo, entre nosotros lo hacemos mucho. Amigo mío, tú a ese niño recién nacido, a ver cómo le das este texto, cómo lo ves. Por ser niño, ¿qué ocurre? ¿Que no puede tener el Espíritu? ¿Por ser niño? ¿Qué le impide al Espíritu poder estar en el niño y transformarlo? Y que ahora lo que él viva, ese niño viva a lo largo ya de su crecimiento, sea en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién impide eso? Pues lo impide esta gente rara que ha pretendido que para que Cristo o el Espíritu pueda vivir en nosotros, tiene que haber previamente en nosotros un mecanismo de razonamiento lógico, un mecanismo de sentimiento, un mecanismo de voluntad.
Tan absurdo es eso como decir que la voluntad, la carne, que no se somete a los designios de Dios, ni puede, aún en el mejor contexto, sea lo que Cristo o el Espíritu necesite como imprescindible, un trocito de esa condición para poder venir a nosotros. Esto es una contradicción total. Oye, ¿cómo? Si estamos diciéndolo y si lo creemos así, pues muy bien. Mira que si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Dios. Y si no eres de Dios, vives según la carne. Y ahora tú me dices, no, pero cuidado ahí, ese vivir según la carne, que es imposible con eso agradar a Dios, tiene algo que se llama aceptación, voluntad, sentimiento, yo no sé qué, que Dios lo necesita que funcione de una manera para que el Espíritu pueda actuar. Hombre, esto es una contradicción absoluta, esto no es lo que la Biblia está diciendo, eso es un evangelio antibíblico. Por mucho que se diga que se cree en la autoridad de la Biblia, por mucho que se diga que se cree en la inerrancia de la Sagrada Escritura, algunos no creen en ella, pero bueno, se crea o no, o se diga de una manera o de otra, el efecto es el siguiente. Si Pablo está declarando esto, y ahora tú me dices que es imprescindible que de esta carne que no puede agradar a Dios, que a lo sumo puede estar en la condición de estar sometida a la ley judía, no a una ley pagana, que sería lo mejorcito que uno se puede encontrar. Y Pablo dice, en esa condición todos estamos condenados, porque la ley no puede producir la salvación, porque somos débiles por la carne. Entonces, en esa situación no hay manera. ¿Cuándo vivo según el Espíritu? Pues cuando el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Y eso cómo se produce? Porque Dios quiere. ¿Y qué necesita el Señor previo para que eso se produzca? Nada. Por lo tanto, ¿quién puede impedir eso para un niño? O para un anciano, muy anciano, que casi no tenga ya sus coordenadas bien afinadas. El Señor lo hace. Y ahora se da esta situación nueva. Ahora ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y qué caramba, pues eso para nosotros, con la edad que tengamos, para un niño pequeñito que el Señor haya querido que sea parte de su pueblo, es que eso es así. Y los frutos vendrán. Y los frutos vendrán. Y los frutos en ese niño vendrán, mediados por su condición humana, y en todos nosotros igual. Y esa es la manera en la cual nosotros vivimos en la carne, es decir, en nuestra existencia, pero nuestra vida es del Espíritu. Pero no podemos olvidar esto. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión con este ejemplo de que en nosotros hay una condición doble. Por una parte, vivimos en la carne, es decir, no según la carne, no por la carne, no por la condición de rebelión contra Dios, pero eso sigue con nosotros. Y Pablo no se lo ha quitado de en medio. Pablo dirá, esta es una condición que me lleva al pecado, que me produce eso que él llama miserable de mí. Y al mismo tiempo te dice, no hay condenación. Para mí no hay condenación, porque yo estoy en Cristo y tengo el Espíritu de Cristo y no vivo según la carne. En mí no está la calificación de alguien que tiene su vida sostenida en la condición normal humana, en la carne. Ahora, ¿qué ocurre? Que mi condición humana sigue conmigo. Por lo tanto, dice Pablo, lo que yo ahora vivo en la carne, es decir, en mi condición humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta es la vida del cristiano, esta es la vida de Pablo, es la vida de Pedro. Pero en esta vida, lo que ahora vivo en la carne, pues en Pedro se expresa en ese momento específico, no en otros, pero en ese momento se expresa en que tiene miedo de los de la circuncisión y actúa inadecuadamente. Y eso es una realidad común, eso es algo propio, nosotros no podemos esperar otra cosa, sino que de nosotros o del resto, pues ese vivir como personas, pues produzca los efectos normales de esa condición. Pero eso no quita que el Espíritu esté en nosotros. Y esto solo lo puede calificar Dios.
y conocer Dios. Y esta es la realidad en la cual descansamos en su sola voluntad. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Y estos quiénes son? Pues es Pablo y cualquiera de nosotros. También Pedro, también Bernabé, también los creyentes judíos en Antioquía. ¿Pero qué pasaba? Pues que allí había un problema y había que solucionarlo. ¿Y cómo se soluciona? Porque Dios siempre tiene esos muros para que su pueblo no se vuelva a la locura, de gente alrededor que frena, que exhorta, otras veces vienen circunstancias genéricas, como sea, pero el Señor es el que nos conserva. Y en este caso, fijaos, que nos podemos poner todos al lado de Pablo y decir, que caramba, fíjate qué bien, este Pablo lo que hizo. Y hay que ver Pedro cómo estaba, pues tan creyente es Pedro como Pablo. Tanto vive el Espíritu de Cristo en Pablo como en Pedro. Lo que ocurre es que hay una circunstancia y hay un contexto y hay un modo de luchar contra la carne, contra las obras de la carne, etcétera, que en el caso de Pedro y de Bernabé y otros, pues ahí flaquea. Nuestro natural caedizo está ahí, también está en Pablo, pero en Pablo Dios lo conserva como un instrumento para beneficiar a los otros, no para beneficiarse él, porque él ya lo explica. Oye, cuando vi que esto os perjudicaba, que esto perjudicaba al Evangelio, pues por ni un momento accedí a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea que ahí hemos de ver a Pablo, a Pedro, a Bernabé, a los de Galacia. ¿Cómo? Pues como el pueblo de Dios. Y dentro de ese pueblo el Señor ha hecho que Pablo no participase de lo que los demás veían como algo más o menos normal, y así va a ocurrir siempre. Y habrá alguien que surja y que aparezca y en un momento determinado nos explicará cosas y nos avisará de cosas para que no nos desviemos, y esta es la vida común de la Iglesia. Pero esta vida común de la Iglesia es siempre por el poder de Dios, por su voluntad. Esto es así. Y mirando un poco hacia atrás, con esta conmemoración o recuerdo de la Reforma, de los 500 años, ¿no? de ese momento en que Lutero clavó aquellas tesis, pues ahí podemos contemplar, sin duda, situaciones diversas, pero parecidas a las que aquí se dan en Antioquía. Como hay personas que surgen, no porque tengan una condición de más espíritu o que el Espíritu de Dios esté más en ellos que en otro, pero son los que el Señor usa para corregir, para avisar, para reprender, y ahí están. Y en esa época hubo muchos. Luego eso ha seguido más o menos, con más o menos vigor. Y hoy igual, nosotros nos podemos encontrar con lecciones, con personas, donde encontrar ahí asuntos con los cuales somos reprendidos, donde encontramos avisos. Y eso lo hace Dios. Y es nuestro deber, pues, estar ahí en ese campo de batalla, simplemente sabiendo que aún nosotros, claro, podemos equivocarnos y que el Señor guardará a su pueblo de nuestros propios errores y de sus propios errores a los demás. Y en este sentido, pues hay personajes que siempre, han sido a veces muy usados, a veces conocidos. Nosotros de la Reforma, por ejemplo, pues qué duda cabe que conocemos la acción de algunos, pero otros muchos seguro que hubo, que por la razón que el Señor ha dispuesto, sus escritos no quedaron, pero que seguro que fueron muy útiles, y el día en el que estemos en la presencia del Señor los veremos y conoceremos eso. Pero otros de los que dejaron cosas escritas, oye, pues están ahí también para nuestro aviso hoy, y también para enseñarnos cómo ellos, en algunos contextos y circunstancias, estaban más o menos equivocados y fallaban. Hay episodios donde uno puede decir, oye, pues aquí, este que tanto nos ha reprendido, y aceptamos esa reprensión por su enseñanza, aquí él no estuvo fino. Y así podemos ir viendo, pero viéndolo de una manera natural, sin reproches, comprendiendo lo que hay. Y en esto que quisiera, porque al menos mencionar un pequeño dato, ya termino. Y digo esto porque yo mismo algunas veces he comentado
Una cosa que del todo no es verdad, ahora que hay otros datos, que, por ejemplo, nuestra reforma, la del siglo XVI aquí, fue una reforma, y eso es cierto, claro, eso no hay duda, que usó como campo inicial y natural el Antiguo Testamento. Eso yo lo he comentado mucho para destacar que estos que estaban aquí, seguramente por proceder del mundo judío, ser judeo-conversos, ellos tenían un conocimiento muy extenso de lo que llamamos Antiguo Testamento, y que ellos se encuentran con el Mesías, pues igual que los judíos en el Nuevo Testamento, con el Mesías resucitado, pero con las escrituras del Antiguo Testamento, porque estos primeros ni siquiera tenían Nuevo Testamento, porque no se había escrito. Pero estos del siglo XVI podemos ver que efectivamente tienen ese dato, y eso es evidente. Y yo he hecho referencia a que en Europa no fue así, y eso es una verdad que no es completa. No fue así en muchos casos, y eso es evidente. En la Reforma Europea, en muchos sectores se usó sobre todo el Nuevo Testamento, y eso es evidente. Pero es relevante el reconocer que, por ejemplo, hubo algunos que curiosamente usaron mucho también el Antiguo Testamento. No Lutero, sí Calvino, y uno de ellos apareció la figura, y creo que ha sido también útil en ese sentido en el pasado congreso que realizamos aquí en Sevilla, pues la figura de Martín Bucero. Este reformador muere en el año 1551, digamos, está ahí, pero su trabajo es extraordinario. A veces no es muy conocido, no se le da la importancia en relación con otros, como Lutero, Calvino, etcétera, pero es fundamental. Y sobresale un dato, y es que él usó mucho el Antiguo Testamento, sus comentarios, y algún otro. Y uno de los elementos, y por eso lo traigo también como recuerdo, primero para decir que eso que yo comento tanto, o he comentado algunas veces por lo menos, de que en Europa no se usó tanto el Antiguo Testamento, es verdad, y sobre todo cuando pasa un tiempo, pero en el inicio, pues hubo algunos, Calvino evidentemente, pero también otros reformadores como este Bucero, que usaron mucho, de hecho, comentaron los profetas menores, hicieron una gran cantidad de comentarios del Antiguo Testamento. Bueno, pues esa realidad se puso de manifiesto su importancia en el pasado congreso, en relación sobre todo de cómo usar la ley de Dios. Porque claro, Pablo aquí está diciendo, oye, que esto en la justificación, en la salvación, no tiene cabida. Como nos pongamos ahí, estamos en la muerte, estamos en la condenación, y ya Cristo no tiene sentido. Pero por otra parte, está la ley de Dios, están los mandamientos, y hay ahí una realidad de referencias que podemos usar. ¿Usar para qué? Pues para la vida comunitaria. No trasladando el modelo de Israel, porque eso es imposible, pero sí usándola, usando cosas de la ley. Y este fue uno de los reformadores que hizo hincapié en eso, en que para la vida social pues había un montón de situaciones en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, que podemos usar, pero él nunca transfirió el bloque y produjo una especie de troquel en el que todo lo que ahí se ponía pasaba ahora a nuestra sociedad. Pero sí le da un lugar que nunca incorporaba mezclado con la obra de Cristo. La obra de Cristo está ahí, es absoluta, nos ha redimido. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos este tiempo de, como dice Pablo, el tiempo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Pues Bucero te decía, pues todo este tiempo tiene que ser también comunitario y procurar el bien de la comunidad. Y para eso hemos de apañarnos lo mejor que podamos, procurar el bien de la comunidad. ¿Por qué? Porque es imprescindible reconocer que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ya no vivimos según la carne, sino según Dios. Pero que eso significa amar a Dios, quererlo y tener una condición para los que están alrededor. Porque no se puede evitar
Es que nosotros no podemos asumir que el espíritu esté y que no esté esa tendencia, ese impulso de querer a Dios, aunque luego nos encontremos con nuestros estorbos. Y donde estemos, procurar el bien de los demás. Y procurar también que se pueda conocer el Evangelio, que se pueda anunciar. Eso es lo que planteaba Bucero, curiosamente, como el reino de Dios. Que las autoridades, que la sociedad no impida la predicación del Evangelio. Y que tenga en cuenta tantas cosas como estorbará esa predicación. De ahí la importancia de no admitir los ídolos, ¿no? Porque estropeaban ese discurso. Esa es la misión, procurar eso. ¿Y cómo se puede procurar? Pues colaborando todos. Y luego para el bien común, pues lo que cada uno vaya arreglándose. Pero no se puede olvidar, no se puede ser ajeno a eso. Ningún creyente que tenga el Espíritu de Cristo puede luego olvidarse del contexto social donde vive. Y esto nos complica, porque ese contexto es muy variado, depende de muchas cosas, hay que armonizar intereses, pero eso es lo que hay. Y a partir de ahí, pues tenemos un modelo, como el de Pablo, de vivir por Cristo, pero el tiempo de vivir por la fe, aplicarlo, y él con su vocación, pues enseñando, estando en la cárcel y enseñando por aquí, por allá, etcétera, y anunciando el Evangelio. A los demás, pues cada uno como el Señor lo ha llamado y donde lo ha puesto. Pero siempre sabiendo que ya no vivimos según la carne, ya no vivimos por la carne, porque entonces no tendríamos salvación. Ya no vivimos según nuestra condición humana, por muy religiosa que sea. Eso nos ha matado, eso no sirve. Ahora vivimos por la obra de Dios perfecta, de Cristo, que está en nosotros. Y ahora ya no somos nosotros, sino Él. Y esto es absoluto. Pero queda este tiempo. Y lo que ahora vivo en mi existencia humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esta es la clave del cristiano, que no puede inhibirse, no puede quitar su condición de sentimiento o de afecto por el entorno donde está, y eso es relativo, pero es una obligación. Por lo tanto, tenemos que en el verdadero Evangelio existe la gracia de Dios, pero la gracia de Dios se manifiesta también en algo tan común como el entorno donde uno esté, pues que se manifieste ahí el reino de Cristo. Y ese reino de Cristo no se manifiesta con una iglesia, no se manifiesta con un culto, se manifiesta con el reconocimiento de su condición de rey. Y que eso lo procuremos, y punto, no hay más, ni menos. No se puede tener una cosa sin la otra. No se puede pretender, no, vamos a conquistar ahora el mundo, vamos a hacer no sé qué, sin que Cristo viva en nosotros. Pero si Cristo vive en nosotros, tampoco podemos estar secos, sin ningún fruto, porque eso es imposible. Aunque reiteremos tantas veces, esos frutos son siempre relativos, son siempre frutos mezclados, en muchos casos estorban más que arreglan, vale, pero sin fruto es imposible, porque lo que ahora vivimos, lo vivimos por la fe. No se puede tener una especie de punto muerto ahí, o de tiempo muerto, en el que no vivamos por la fe. La fe, todo por gracia, ciertamente. Y por gracia vivimos, pero ese vivir se manifiesta. Y eso es lo que tenemos todo también delante de nosotros como el gran privilegio. Porque Pablo no está diciendo esto como algo que le ha venido en lo alto y que no le agrada mucho, sino como precisamente el campo más glorioso de vida cristiana, opuesto a los que los judaizantes, con sus ritos, con sus normas morales, con sus artilugios éticos, querían proponer. O sea, Pablo está diciendo, vivir la fe libremente, con toda la relatividad de nuestro contexto, eso es mucho más apasionante, es decir, de pasión. Eso es mucho más glorioso que cualquier otra idea de vida religiosa, organizada, litúrgica, sacramental, que uno quiera ponernos. Por lo tanto, no estamos ante algo endeblito o algo que al ser humano lo deje más o menos insensible. No, no, estamos en la efervescencia de la fe, en el fervor del Señor, pero como el Señor nos ha mandado. Y en esto seguiremos para considerar las obras de Dios en nosotros,
para considerar la obra de Cristo, si Dios quiere ya pues en los domingos siguientes. Pero estas cuestiones que hoy hemos visto creo que son esenciales para no confundirnos también en la verdad, en la esencia del Evangelio en nuestro tiempo. Amén.